Yo sufrí un episodio de ansiedad tan fuerte que yo casi que duré un año encerrada en mi casa. Yo creo que yo estaba comparando mi vida con todo lo perfecto y yo me sentí frustrada porque yo no tenía nada de lo que... Es que tú te ves extremadamente hermosa. La vez que nosotros nos vimos, creo que luego contaremos cómo no. Hola, hola, bienvenidos a Liboque, este podcast donde vamos a estar hablando de muchos temas diferentes y hoy me acompaña mi gran amiga Camila Arrazola. Espero que puedan disfrutar este episodio de hoy, es el primero. Con mucho amor. Y con esta gran invitada, mejor dicho, gracias de verdad, Camila. Gracias por invitarme y va a ser un placer hablar de todo lo que tenemos preparado para hoy, que creo que va a estar muy interesante el video de hoy. ¿Cómo estás, Camila? Excelente, preparándome para un viaje prontamente, entonces estoy muy emocionada. Cierto que compleja. Ay, sí. Me voy para Francia y me voy para Holanda. O sea que el día de tu cumpleaños estarías, el día exacto de tu cumpleaños. En Holanda. Con mis suegros. Ah, ok. ¿Los conoces en persona a ellos? Claro, desde el principio. Ay, Jesús bendito. Bueno, Camila es de Colombia. Yo nací en Bogotá, me crié en Barranquilla y luego me terminé de criar en Bogotá. Tengo algunas cositas costeñas por ahí, sí. En algún momento me mencionaste que las redes sociales tienen como que afectan la psicología o la salud mental de las personas. Salud mental, claramente. ¿Por qué piensas eso? Tienes muchos seguidores, muchas personas que te siguen por X o Y razón, ya sea porque quieren simplemente ver lo que haces o simplemente para darte hate, pero tienes muchas personas que te siguen, que ven absolutamente todo lo que haces y al final te van a influenciar a hacer algo, así sea que tú no lo quieras hacer, porque tú consumes tanto ese contenido que tu percepción de la realidad termina cambiando y tú ya no sabes qué es real y qué no es real y la salud mental se va para el piso cuando te das cuenta que todo eso te está cambiando la percepción de la realidad, de lo que realmente tú deberías estar haciendo o enfocándote. Entonces es un juego, es un juego muy, muy peligroso. ¿Sientes que las redes sociales han influido en tu forma de ser, tu psicología, tu salud mental, en alguna otra manera, o tu forma de pensar, o decir porque miré a esta chica o esas personas haciendo esto, yo también quiero hacerlo? Claramente. Pues cuando yo tenía, ¿cuántos años? Como 14 años yo quería ser youtuber. Ok. O sea, y yo decía, es más, si yo estoy segura que si yo hubiera empezado cuando yo tenía 14 años a hacer videos estúpidos y hubiera sido constante, hoy en día puede que tuviera muchos seguidores. Okay. O millones de seguidores, se fuera una influencer o lo que sea, pero muchísimas veces... ¿Por qué no lo hiciste? No sé, era como, bueno, pues yo en mi niñez yo preferiría jugar fútbol que quedarme en la casa grabándome ahí como una pendeja. O sea, creo que me era más pena. Y creo que es pena de que lo que la gente va a decir sobre ti. Entonces creo que era como, ay, no me voy a poner a grabar, a hacer videos estúpidos porque mis compañeros del colegio me van a hacer bullying porque, ay, la que se graba haciendo estupideces, ¿sí? Creo que era más como, el que digan. Sin ni siquiera estar en las redes sociales, ya me estaban afectando los comentarios que las personas ni siquiera habían llegado a hacer. Y eso era a tus 14 años. A mis 14 años. 15, 16, yo todavía seguía en la cabeza de... Y si me creo un canal de YouTube y empiezo a hacer videos estúpidos y los retos estúpidos que la gente hace. Ay, pero nunca lo hice, amor, me dio mucha flojera. La gente que hoy en día es tan famosa es por los videos estúpidos que hacían. La broma a mi abuelita, yo no sé qué cosa. Ordenando lo que la persona de enfrente está ordenando. Sí, ¿sabes? Como mucha opulencia, muchas estupideces, mucha... contenido de valor hoy en día después de TikTok, cuando la gente se dio cuenta de que solo los bailecitos no iban a funcionar y empezaron a hacer contenido educativo. Yo creo que por ese tipo de cosas es que yo sigo consumiendo TikTok, por ejemplo, o Instagram o YouTube, porque al final tú tienes alguna pregunta y normalmente ya tú no vas a Google. Yo, por ejemplo, voy a TikTok. Ok, no he empezado por eso todavía. Bueno, yo, a ver, voy a TikTok y busco cómo exprimir una naranja. Porque en YouTube resulta que
En YouTube tú tienes que subir videos súper largos. Sí, es verdad. Esas es como son como las reglas de la plataforma. En TikTok son 15 segundos. ¿Sí me entiendes? Es verdad. Y vas a encontrar videos normalmente te los filtra los videos con más vistas, con más likes, con más lo que sea, de cómo exprimir la naranja. Y en vez de quedarte esperando toda la introducción De YouTube. hola, bienvenidos, mi nombre es tal, yo vivo en Va, tal el lado. punto fijo. Claro, tú simplemente vas a una persona que te enseña cómo exprimir una naranja. Es verdad. Entonces ya las redes sociales son un problema, pero si tú realmente tienes los pies en la tierra y puedes diferenciar la realidad de lo falso. Sí, pero en algún momento viste que las redes sociales eran un problema para ti, como de decir, parce, me estoy de verdad involucrando en esto y todo el tiempo quiero consumir redes sociales de una manera de pronto no responsable. Creo que nunca he llegado a ese límite. Creo que siempre he preferido como hacer esto. Okay. Y para mí sería una falta de respeto que yo estoy hablando con alguien y tuviera el celular en las manos acá. Oh, sí, claro, cuéntame, no, si está súper bueno, imagínate que no te estoy prestando atención, claro. Desafortunadamente pasa todos los días, en todo lado. Literal, yo a veces cuando camino, no sé, en el centro comercial o algún lado y veo una mesa de familia, literal la familia completa con el celular. Yo que trabajo en restaurantes, todos los días tengo que ver como los niños chiquitos de 2 años, 3 años, les ponen una tablet gigante enfrente como la solución rápida para que ya no hablen, quieto. ya, o sea, Quédese se queden ahí callados y ellos mientras tanto pueden hablar o simplemente seguir en el celular. Es una locura. La forma más fácil, y ellos ya no ven, es que yo me puedo divertir con una tabla. No, ya ellos ven que la diversión solo es con un celular. Sí, yo creo que va más que todo en la crianza, en donde tú estés también. Es un tema muy delicado con los niños. Yo personalmente no le daría acceso a la tecnología de los niños desde tan chicos. Aunque yo creo que muchos padres dicen eso, pero al final no lo hacen, ¿sabes? Al final se estresan tanto que al final dicen, ay, ¿sabes qué? Yo quería, pero al final no, toma, un celular, haz lo que quieras. Yo no, o sea, no lo justifico, pero entiendo, por ejemplo, en los casos de madres o padres solteros. Porque es triste, ¿me entiendes? Porque, digamos, la madre soltera tiene que ir a trabajar para darle comida a este niño. Está bien una madre soltera con plata, re bien. Marica, pues pago a alguien y me cuida al niño. Pero la madre soltera tiene que ver cómo hace para entretener el niño en casa y que ella pueda ir a hacer sus trabajos. Justamente lo hablábamos con mi esposa, es como que se debe a su posición que ella no puede hacer más por el niño. ¿Me hago entender? Sí, pero ¿cómo hacían? Bueno, ahí ya viene la ignorancia. ¿Cómo hacían las personas de antes que no tenían acceso a los celulares para criar a sus hijos? Siendo madres o padres solteros. Quizás en la época de antes era más seguro. No sé. Es demasiado complicado pensar en eso. Si en algún futuro llego a tener hijos, no tirarlos a la tecnología tan jóvenes, tan pronto, porque si me ha afectado a mí que tengo 27 años, imagínate a los niños que crecieron con eso desde chiquitos. Yo a los 14 años ya yo estaba viendo todo el internet, todas las cosas, todos los videos, que me influenció tanto que yo también quería hacerlo. O sea, más que mis padres estaban peleándose, se divorciaron, entonces no habían ojos encima mío que me dijeran, oye, sí, no hagas esto porque te puedes lastimar o no está bien, o no entres a estas páginas web, o no hagas este tipo de cosas, o no veas videos que te traumatizarían o cualquier, ¿sí me entiendes? O sea que tú prácticamente te autorresponsabilizaste de lo que podía llegar a pasar si no tenías el control de lo que hacías en redes sociales. Me acuerdo una vez que yo estaba en una página horripilante, porque cuando eres niño tienes como esa curiosidad. Una página horripilante que espero que ya no exista, sobre gente que hacía cosas malas, como, ¿cómo se dice esto? Estos clanes, gangs, bandas, criminales. Y no sé, videos horripilantes, ¿sabes? Y llegué a un video donde apuñalaban a un señor que estaba en un basurero. El man estaba borracho en un basurero y lo apuñalaron. Y yo creo que ese día fue donde dije, esto es demasiado. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía
como 15 años tal vez, Ok. 15, casi 16 años. Y yo ese día dije, parce, yo estaba aquí porque la curiosidad, pero ya luego, después de ver ese video, yo dije, no más, en la vida volver a entrar a este tipo de lugares porque lo que crean en mí es como un hueco tan horrible dentro de mí que no me está aportando nada, absolutamente nada ver estos videos. Y ya, nunca más volví a entrar a páginas extrañas. Eso me afectó tanto ese video que yo decidí que tenía que controlar lo que yo veía y el acceso que yo tenía al internet, porque tú tienes acceso a literalmente A todo. todo. Y así como en redes sociales tú puedes encontrar el video de la persona que te está enseñando a cómo ser mejor y cómo sentirte mejor. Luego vas a encontrar un video donde una vieja se está autodestruyendo es loca y no sé, es una persona que tiene problemas mentales que está haciendo cualquier cosa para llamar la atención y te quedas ahí consumiendo un contenido solo para ver qué va a pasar con la persona, ¿sí me entiendes? Siento que hay que autocontrolarse, el contenido que ves y las cosas que sigues. Yo a veces llego, estoy aquí mirando y sale una vieja, ay, les tengo el chisme de cómo mi mejor amiga me engañó. Yo decía, ay, quiero saber. Hoy en día me di cuenta que no me interesa saber cómo tu mejor amiga. Y no te nutre, o sea, Claro. ¿en qué te nutre saber que Exacto. la mejor amiga la traicionó? Chisme. Exacto, el chisme. Y así, y te ves, y hay personas que hacen parte 2, parte 3, parte 4, contando una historia que no le aporta absolutamente nada a nadie, y la gente se queda viéndolos. De estas personas que están haciendo estos videos están ganando la super plata, Y ¿me ese- entiendes? Ellos están haciendo plata, Claro. pero la gente que no está siendo inteligente a la hora de consumir lo que está consumiendo en redes sociales, somos nosotros los que nos estamos afectando si nosotros decidimos ver contenido basura. Contenido basura completamente. No, yo creo que ya yo dejé de ver contenido, dejé de consumir por mi propia decisión contenido basura, que no me aporta absolutamente nada. Sí, a veces veo videos de chistosos de gatos, pero ay, me dan felicidad, me río, ¿sabes? Ok, O sea, es chistoso. ¿Hace cuánto tiempo dijiste, parce, yo no debo consumir este tipo de cosas, este tipo de cosas? Me dices que a los 15 años, claro, a los 15 años, pero era algo mucho más diferente. Ahora eres una mujer adulta responsable, Claro. pero que aún así seguimos porque es que las redes sociales son Son parte de nuestra vida diaria. Nos literalmente. levantamos, cogemos el celular. Como, ¿cuándo te diste cuenta como que, parce, estoy gastando más tiempo en entrar a mi celular y revisar qué está pasando que ponerme, no sé, a organizar algo, a leer un libro? Me di cuenta cuando me empecé a quedar en mi celular hasta las 3, 4 de la mañana sin dormirme. O cuando me despertaba, literalmente lo primero que hacía al despertarme era coger mi celular y empezar a ver ni siquiera era ver la hora, sino ver las notificaciones. ¿Quién me escribió? ¿Quién le dio like a quién comentó mi foto, mi video? ¿Quién me escribió? Me mandó un correo, cualquier estupidez. Empezaba a verlo así. A la hora que fuera que me levantara, fueran a las 5, 6, 7, 8, a la hora que fuera, lo primero que hacía era mirar mi celular. No es sano. Y te digo que yo, pensándolo ahorita, yo creo que también llegué a un punto donde sola me di cuenta que debía parar de gastar mi tiempo en el celular haciendo cosas que no me nutren. Claro. Lo mismo que tú dices, yo me levantaba y lo primero que hacía era abrir Instagram. Te estoy hablando de hace poco, te estoy hablando de hace unos 4 meses. No miré nada que me dijera, mira, estás malgastando tiempo. No vi nada de eso, Nadie pero te lo dice. sentía en mi cabeza y en Sí, mi tú lo corazón sabes. que, parce, ¿yo qué estoy haciendo? Porque no me levanto, porque no doy gracias a Dios, porque no estiro, voy por mi café, veo la Productivo. vista tan maravillosa que tenemos aquí. ¿Por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué pucha las redes sociales? Creo que a mí lo que me cambió completamente como el chip fue que hace como 2 años antes de irme para Dubái, yo sufrí un episodio de ansiedad tan fuerte que yo casi que duré 1 año encerrada en mi casa. Pero, o sea, yo salía de vez en cuando, sí, claro, pero el 90% del tiempo de los días yo no salía, yo me quedaba viendo el televisor todo el día, películas, videos estúpidos y seguía viendo videos estúpidos. Cuando yo me di cuenta, cuando yo salí del episodio de ansiedad tan fuerte que yo tuve, cuando yo me di cuenta que yo pude haber aprovechado ese año, casi que ese año, para haber aprendido algo, haber hecho un curso,
haber usado todo ese tiempo en el internet de una manera en la que Productiva. me pudo haber servido hoy en día, ¿sí me entiendes? Haber estudiado, no sé, marketing digital, programación, no sé, cualquier otro diseño gráfico, cualquier cosa que se te imaginara, o sea, que se te pasara por la cabeza, yo lo puedo haber hecho en un año. Y gratis, porque tanto como las redes sociales te pueden llegar a afectar mucho, te pueden llegar a aportar muchísimo. Y cosas gratis e información. Yo creo que la persona inteligente es la que aprende a usar estas herramientas de una forma inteligente que o sea, que en el futuro te van a poder llegar a funcionar. Cuando dices que entraste en depresión, podríamos saber cuál fue el motivo por la cual entraste en depresión. Fue más que todo como una ansiedad crónica. No sé, le cogí fastidio a la gente y al mundo y todo fue como empezando. Claramente las redes sociales, no sé, pero en algo tuvieron que haber influido para que mi nivel de ansiedad y mi comparación con el resto de personas fuera tan grande que yo no quería salir. Desafortunadamente, pues más que todo Instagram creo que es una plataforma donde trata de mostrar como todo es perfecto, como que los rostros perfectos, la vida perfecta, el amor perfecto, las vacaciones perfectas. Yo creo que yo estaba comparando mi vida con todo lo perfecto y yo me sentí frustrada porque yo no tenía nada de lo que esas personas perfectas o esas vidas perfectas tenían. Y ahí es cuando empiezas como a sentir ansiedad, como de querer hacer las cosas. Y la ansiedad no viene solo de, ay, yo quiero ser influencer, no. La ansiedad viene de, yo quiero tener una casa y ¿por qué no la tengo? ¿Por qué no he trabajado para tenerla? ¿Por qué no tengo un carro como las personas en los videos tienen carros? Yo quiero tenerlo. Que no estoy haciendo bien, estoy haciendo algo mal. Y te empiezas a dar duro y te empiezas a dar duro sin mirar que a la final el 90% de las cosas que la gente publica en redes sociales es falso, es montado. Bueno, ¿qué? Y si no es falso, o sea, sí, entiendo tu punto y lo es. Pero, ¿qué pasa si, no sé, a la que estoy siguiendo se compró 3 carros? No me tiene que afectar, ¿me entiendes? Claro. O sea, cuando entendemos y somos inteligentes emocionalmente y entendemos que nuestra vida es nuestra vida y nuestra vida es perfecta como nosotros la construyamos. Claro. Y acepto la felicidad que yo tengo sin necesidad de ver, es que si tengo de comparación estaría bien, ¿me entiendes? Entonces cuando nosotros de pronto no sé cómo lo podemos llamar, amor propio o cuando tienes esa seguridad en ti mismo, no importa lo que veas en otras personas, no importa que si, no sé, que si mi amiga estamos en el mismo trabajo y ella tuvo el ascenso y estamos haciendo lo mismo, yo no tengo por qué sentir envidia, ¿me entiendes? Claramente, pero a la final somos seres humanos y por ejemplo sentimientos como la envidia, la comparación son normales. Vienen a ser malos cuando tú los llevas a un extremo y esa envidia y esa comparación se vuelven un odio y se vuelven un resentimiento. Cuando tú le tienes envidia a alguien, yo tengo envidia de la buena, todos los días, a la gente me da envidia, no sé, que vayan de vacaciones todos los días, qué rico. Okay. Yo me quiero ir de vacaciones. Pero una cosa es una envidia que tú digas que chimba, parce, es una envidia de la buena. Pero otra cosa es como que esta vieja viajando y que dónde sacará la plata o ojalá le vaya mal, ¿me entiendes? Eso no es sano. Claro, eso no. Pero es normal, yo también, marica, cuando yo veo a alguien muy bien, digo, marica, qué chimba. Cuando veo a alguien triunfando en la empresa, digo, marica, qué chimba. Y me siento inspirada. Claro. No siento envidia como, ¿sabes? Como esa gente que a todo le busca un pero. Sí. No sé, se operó los senos, pero es que los tiene muy grandes, pero es que, sea, todo tiene un pero, ¿me entiendes? Sí, nada les hace feliz porque esas personas no son felices. Realmente creo que sí, es como la frustración. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Las personas que critican más son las que menos hacen para cambiar la situación en la que están.
porque están pendientes de los otros y no Claramente. están pendientes. ¿Cómo es el dicho? A mí me gustan los dichos, pero soy mala para, Para recordarlos. para recordarlos. Es como que mira la paja que tienes adentro y no la paja. La paja que... ¿Cómo es ese dicho? Mira la paja que tienes adentro. Mira la. Ay, Dios mío. Mira la paja que tienes dentro. Como que. Ay, güey. Me acuerdo. No. Es como que la paja del ojo, deberíamos sacar la paja del ojo que tenemos adentro. ¿Cuál paja? Es como un paso, como ¿Cuál paja? Casi la paja. No caga paja, pero como ay, no. El dicho de la paja. Ay, no. ¿Es un dicho colombiano? Sí. Tiene que ser porque donde más lo Dicho puedo haber sacado. colombiano de la paja. Por ejemplo, aquí estoy usando ChatGPT. Mira que sí. El dicho colombiano al que te refieres es: ver la paja en el ojo ajeno y no la vaga en el propio. Esa vaina, casi la tenía. Este refrán significa que es más fácil y común criticar los errores y los defectos de los demás mientras se ignoran los propios. Sí, ahí no hay que fijarse de la paja de los demás. Porque luego Dejas de fijarte en tu paja. ¿En algún momento has experimentado el ciberbullying? una vez me acuerdo muy bien, no sé por qué. Mira, cuando yo era más joven, no era insegura, siempre fui segura, pero creo que mi seguridad cuando era más chiquita era más como agresiva, una seguridad agresiva. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Era como cualquier cosa, ay sí, ¿sabes? Cuando estaba en el colegio y la vaina. Cuando crecí me di cuenta, yo dije, ay, amor, si me sigo comparando con la gente, nunca voy a pensar que soy hermosa, así que, pum, me vale verga todo lo que digan, yo soy hermosa y me vale verga. Y yo soy hermosa, jalas. Okay. Crecí y tal, y así empecé a subir videos en Instagram y mis fotos sexys, porque, amor, yo me encanto. Y si me encanto, subo videos, ¿cierto? Y si me encanto y porque me da la gana y quiero que miren que tengo un abdomen plano, cualquier cosa, lo subía. En un momento me acuerdo que estaba viajando y me comentaron en unas fotos. Nunca supe quién fue, ¿sabes? Y yo en mi cabeza no tengo enemigos, no tengo personas con las que yo me haya peleado. Nunca me he peleado con una mujer así de que, eres una perra. Nunca en la vida. Entonces, siempre intento mantener las cosas no meterme en la vida de nadie. Sí, yo voy a lo mío, lo que sea. Me comentaron unas fotos, me llamaron plana, culo plano, me llamaron que yo vendía tintos, me dijeron un montón de cosas que te lo juro que yo no me acuerdo, pero me dio fue como risa. Yo estaba con mi exnovio en ese momento y yo le dije como, amor, mira esto tan chistoso, pero era como una cuenta cualquiera comentándome en todas mis fotos, vendedora de tinto, culo plano, más falsa, eres una falsa, no eres original, no tienes como... Amor, estupideces que yo, como que en ese momento yo dije, what the fuck. Uno, ¿quién va a llegar al nivel de crear una cuenta solo para comentar mis fotos? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿sabes? Y luego me puse a pensar, ¿quién es esa persona? ¿Qué le habré hecho yo a esa persona? Que por cierto, nosotros llegamos a la conclusión de que era una mujer. Ok. Porque un hombre no se va a poner a hacer esas pendejadas, Los hay, pero sí, o sea... Pero puede ser un exnovio, una cosa así, amor, pero exnovios 3 he tenido en toda mi vida, ¿sí me entiendes? Culitos, otros cuantos. Por ahí un culito dolido. Pero culito dolido, tal vez. Pero no para el nivel de que lleguen a comentarme esas cosas tan superficiales. Okay. ¿Sabes? O sea, eso fue un ataque de odio como de que algo hice, pero yo no hice nada. Es más, yo soy tan amargada que ni respondo. ¿Te afectó? No me afectó. No te afectó. Porque en ese entonces ya yo estaba como, ay, me vale verga, ¿sí me entiendes? Ok. Y simplemente yo me acuerdo que yo le tomé captura y respondí con una historia, yo tomándome un cafecito, y yo aquí te tengo tu tintico, amor. Ok. Jalas, nunca más me volvieron a escribir. Nunca más tuve nada así parecido. Imagínate las personas que reciben hate todos los días. No solo en este caso era una persona. Ahora Ajá. imagínate 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 personas diciendo lo mismo. Parece, o sea, para tener redes sociales
tienes que tener una autoestima, pero ni el... Creo, ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, si son, no sé, tienes, vamos a decir, 10.000 seguidores, y de los 10.000 seguidores, 200 personas te escriben fea, 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 no porque seas fea, porque no tienen nada más que hacer y quieren Envidia. dañarle la vida a los demás y fastidiarle la vida a los demás. Entonces, y tú dices, parce, ¿será que soy fea de verdad? Te empiezas a cuestionar, Claro. de verdad, como que empiezas a creer en esos comentarios que la gente está diciendo. Pero no, la gente no lo está diciendo porque lo seas, es porque la gente necesita decir algo para esa gente que tiene la cabeza dañada, Claro. se sienta un poquito mejor. yo creo que si eso llegara a pasar en algún momento, yo ya, me da es que cierro mis redes sociales. Igual no me ¿Crees aporta que, nada. pero crees que sí? O sea, si son mucha gente, tú dices, parce, Amor, mira, me... yo creo que todas las personas que tienen redes sociales leen sus comentarios. Así tengan 5 millones de seguidores, o así tengan 2, o así tengan 1, o así tengan Obvio, 500. obvio, obvio, ¿Sí? obvio. Leen sus comentarios, como sea. Y te va a afectar a la final, jalas. Porque la opinión de los demás, así no te importe, al final te va a influir en la manera en la que tú te sientes. Si tú sales a la calle todos los días, esas personas no te conocen. Sales a la calle todos los días y te miran, y te miran, y te miran, y te miran, pero te miran raro. Y tú empiezas a decir, bueno, ¿por qué me miran tanto? Ah, ¿tengo tatuajes? Bueno, no creo que sea eso. Tal vez me estoy mostrando la panza. Entonces empiezas como a bajarte, ¿sabes? Como no, pues no quiero que me miren tanto. O sea, siento la presión. Así tú no conozcas a esas personas y no te importen. Y así esas personas no te conozcan a ti, ni quién eres, ni de dónde vienes, ni qué haces. Te miran y te juzgan. Y así tú digas, me importa un créeme que el día de mañana tú vas a salir con una camisa un poquitico más larga porque estás mamada de que te miren. Okay. Y vas a intentar que no te miren tanto. Porque si a ti te importan personas y no te interese lo que digan esas personas, te afecta. Okay. Puede que no te afecte hoy, mañana, después de un mes, todo el tiempo, todos los días así, va a ser como... Claro, no somos de acero. O sea, siempre las cosas nos van a afectar de una u otra forma. Yo cuando salgo a la calle, yo trato de ignorar todo lo que pasa. Yo también. O sea, literal, pueden haber 10 personas mirándome al mismo tiempo y yo voy tratando de... Y no es que intente, en este momento de mi vida es como que ya lo tengo tan metido en mi cabeza que de pronto cuando pues vivía con mis amigas, me decían, ¿no viste cómo esa vieja te miró cuando entraste? Y yo era como, ni Sí. idea. Entonces para mí, bebé, yo andaba con las vibras positivas por todo el mundo y para todo el mundo ando. Pero nunca me fijaba como de pronto en la vieja que estaba al lado que me estaba viendo mal. No me fijaba. Y si lo hacía, pues, ¿me entiendes? Como que, ajá. Cualquier cosa. Pero ahí es cuando yo digo. Porque tú lo ignorabas, pero tú también sabías que cosas así pasaban. Pasaban, claro, sí. En redes sociales tú no lo puedes ignorar. Es verdad. En redes sociales si la vieja te miró mal, quiere decir la traducción es, eres una fea. O no me gusta tu cara, ¿qué te hiciste en tu pelo? Estás horrible. Antes estaba más bonita, ¿qué te pasó? Yo Tú no digo, lo vas a ¿por qué la ignorar. gente Una u que- otra forma vas a llegar los comentarios, amor. Y la gente se siente en la autoridad de hablar sobre tu vida. Es decir, yo puedo decir esto. Parece muy duro, no sé. A mí, en redes sociales, claro que sí he tenido alguna gente que me ha tirado hate, no mucha, gracias a Dios, pero no sé si es porque no es mucho, no me ha afectado, ¿me entiendes? Ok. Pero ahora, en mis 25 años, en mis 24, en mis 25 años, pero digamos, digo que a mis 19 años había alguien, era una persona, más bien no era como en redes sociales, sino como en persona, ¿me entiendes? Como Sí, muy en directo. llegaba y te decía. Y me decía cosas respecto a mis senos. Esta chica me decía, uy, no, se no le da vergüenza Ay, andar tan así. ridícula. Mira, ¿para qué se pone eso si ni tiene que mostrar? Pero, o sea, cosas horribles de frente. de frente mío, sí. Y lo decía riéndose, y lo decía como riéndose, como, ay, no, usted, no, Falsa. pobrecita, usted no tiene nada, no, qué pecado. Pero así, literal, o sea, me puse roja. O sea, yo lloraba, bebé, yo lloraba. No me amaba lo suficiente, ahora me vale
si me dicen que Cualquier no tengo cosa. tetas, que si estoy gorda, flaca, no tengo culo, me vale, ¿me entiendes? Pero en ese momento, a mis 19 años, bebé, yo todavía estaba sabiendo que era experimentar el mundo. Claro. Entonces, esta persona sí siento que me hizo mucho daño psicológicamente, tanto que yo llegué al punto que yo decía, me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar. Era lo que yo tenía en mi Imagínate. cabeza, quiero operarme, quiero operarme, quiero operarme, quiero operarme. No tuve la plata. Ay, no me hubiera o si no me hubiera operado. Gracias a Dios no tuve la plata. En ese momento me hubiera operado. Ay. Ahora me siento muy bien como estoy, me amo, me gusta y me acepto, ¿me entiendes? Pero en ese momento, bebé, si yo hubiese tenido la entiendo. plata, me hubiese operado así a ojos cerrados. Entonces, al punto que vamos, mira cómo influye la gente en ti. Y era una sola. Y era una sola persona. Al final sí me influye y yo veo a esas viejas con esas caras así de Megan Fox y yo digo, fuck, y aquí no está tan caro tal vez. Cualquier cosa. Pero si lo haría y si lo llegara a hacer en algún momento es porque me da la pena y porque yo lo quiero hacer. Y Pero ¿tú porque crees sí, que nosotros- pero o sea, es como porque a la final yo en mi forma de pensar y en mi forma de verlo, sí se ve bonito, no Claro, sé, claro, tener obvio. un poquito más de labios, parce, hay muchos, ya nos pasamos cuando vienen esas viejas locas, no, ya, o sea, ya es demasiado, pero un poquito, claro, si para ti ¿Sabes? está bien, ¿Sabes qué? De alguna otra manera obviamente viene influido. Porque ¿por qué lo queremos hacer? Viene influido, claro, ¿Por qué lo claro, queremos claro. hacer? Porque entonces fulanita y Pepito y yo no sé porque qué lo están entró en un haciendo. estándar de belleza y te hicieron creer que Que la así se cara ve más más bonito. simétrica se va a ver más bonita. Exactamente. Pero entonces de pronto lo podemos dividir en dos partes. Una, que lo haces por necesidad de encajar. Segundo, lo haces porque... Me va a hacer Me- sentir porque- bien a mí. Sí, porque me gusta, no porque porque las redes sociales lo están diciendo, porque si me hago entender como que Sí. digamos, cuando si me hubiese operado los senos en ese momento, lo estaba haciendo porque mi felicidad dependía de si tenía senos Claro. grandes. Ok. ¿Me hago entender? Si yo me opero los senos ahorita, por ejemplo, No porque depende, claro. No depende de Ya. que voy a ser feliz si me opero los senos. Ya. Me amo así, pero si me opero los senos, pues no va a sé, cambiar o nada sea, en ti, no va a cambiar la forma en la que tú te vas a ver a ti misma porque ya te amas. Exactamente, no es como que si me pongo senos entonces me voy a ver divina. Y ahora no. sí voy a caminar con confianza en la calle, no. No, Es es diferente, sí. diferente, exactamente. En ese momento sí era como que, parce, si me opero los senos, soy feliz. Sería, pero, ay, Dios mío, hasta vergüenza me da decir No, eso. amor, es, está es, bien. es, Si yo hubiera tenido la plata, me hubiera operado la nariz antes. Ok, por ok. ejemplo. Ahora también me la operaría, pero ya Ok. me gusta mi nariz. Exactamente. A lo que yo me refiero era, yo sufrí bullying, pero no era ciberbullying, era bullying en persona, diciéndome eres una p***. Que nosotros como que vivimos el Nariz, bullying sí. viejito. Sí, claro, amor. El bullying de hoy en día me resbala creo que un poquito, pero porque nosotras crecimos con el bullying real, que era que tú tenías a la gente encima diciendo eres una p***, y suena horrible. Y claramente no tenía la plata antes, amor, para operarme la nariz, si no me lo hubiera operado. Hoy en día no estoy tan segura si me la operaría, tal vez me cambiaría solo un poquitico la forma, pero porque yo siento que se va a ver más bonita mi cara si lo hago así. Ok. Sabiendo que mi cara se ve bonita ya. Yo te iba a preguntar eso de por qué es que tú te ves extremadamente hermosa. La vez que nosotros nos vimos, creo que luego contaremos cómo nos conocimos. Y yo te vi caminar y yo decía, parce, esta vieja tiene tanta actitud. O sea, tú inspiras belleza. Ay. Es como, no sé cómo expresarlo. Es como, tú caminas, es como tu presencia, es como estás tan segura de sí misma. Sí. Obviamente eres hermosa, pero estás tan segura de sí misma que la gente lo siente. Sí. ¿Me entiendes? Es como que, está linda, sí. No, mira esa vieja tan linda. Es como que de verdad se siente esa energía. ¿Cómo hiciste para llegar a ese punto de decir, parce, me amo y lo reflejo, ¿me Ay, entiendes? qué loco. ¿Por qué? El punto es que hay gente que no se ama o no creen que son lo suficientemente bonitas, y no porque no lo sean, sino que porque no se creen lo suficientemente bonitas, tanto hombres como mujeres, y recurren a los filtros. Ujú. Y entonces con filtros se sienten una chimba, no sé qué, pero cuando van a salir a la calle, entonces ya les da vergüenza, Claro. que qué pena, que no sé qué, y ya se quieren operar, que me quiero ver así como el filtro, no sé qué, no sé cuántos. Ujú. Bueno, lo de cómo llegué a tener tanta seguridad de mí misma,
eres como la quinta persona. De hecho, entre mis amigos más cercanos, ellos me preguntan eso, como bebé, mira, ellos me conocieron desde que yo era una chiquita y cuando alguien me decía algo yo era súper agresiva y peleaba. Okay. O sea, ese era mi método de defensa, mi Ok. método de defensa antes. Y sí, yo era bastante insegura y me sentía... Y claro, al ser insegura te vuelves explosiva y te vuelves agresiva. Y no digo agresiva de que... sino agresiva en la forma en la que actúas, siempre estás a la defensiva. A la defensiva. No escuchas, no estás abierta a escuchar las opiniones de otras personas. Simplemente un día me acuerdo que una de mis jefas, que yo me vestía horripilante. Ok. Yo me vestía con shortcitos de jeans súper cortiquitos, con medias de esas negras que llegaban hasta la rodilla, no sé si te acuerdas, súper... Sí, súper lisa. sí, parce, con una camisilla así, o sea, mal, me vestía horripilante. Ok. Y una vez yo entré a trabajar en una casa de moda, o sea, imagínate, era una casa de modas y yo vestía como una vagabunda o sea, no como una vagabunda prostituta, pero como Una vagabunda. una vagabunda Guisa. guisa, fea, ñera, feo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, que no se nos salga aquí, por favor. La cosa es que ella me dijo esa vez, me dijo, Camila, la verdad no te puedes vestir así, porque no representa la imagen de la tienda, así que tienes dos opciones, o te emputas conmigo y te vas a tu casa, no, tres opciones, o te emputas conmigo y te vas a tu casa, o te emputas conmigo, te vas a tu casa, te cambias y vuelves, o te pones este pantalón. Ok. Y yo me emputé, y yo lo siento, y esta Yo le pongo mute ahí ¿Quién? a todas las groserías que hemos dicho. yo dije, Del "Esta video va a ser señora". pi. Literal. Ajá. Yo dije, esta señora quiere que yo cambie, ¿por qué me van a hacer cambiar? Pero yo soy tan feliz como soy. Pues no. Ese día dije, ¿sabes qué? Cambiar no es tan malo. Yo tenía 18 años. Ok. Y yo le dije, ok. Me emputé por dentro, se me bajó la emputada al ratico y le dije, ok, me voy a poner el pantalón. Y ese día trabajé todo el día con el pantalón. Y al día siguiente, ella me regaló otro pantalón. Y de hecho me acuerdo que ese pantalón era mi pantalón favorito en todo el mundo, porque ese pantalón me cambió a mí la vida. ¿Por Yo qué? entendí quién eres tú y qué es lo que tú le quieres reflejar al mundo. Ok. Y eso va en la forma en la que tú te vistes, en la forma en la que tú te peinas, en la forma en la que tú caminas, en la forma en la que tú te expresas. Eso es lo que vas a reflejar al mundo. ¿A qué me refiero? Yo vestida como una puta vagabunda, solo estaba llamando a putos vagabundos. A hombres anarquistas que no tenían inspiración, que no trabajaban, que se la pasaban tomando cerveza todos los días, sin invertir en su futuro, sin invertir en absolutamente nada para ellos. Ya, les valía verga. Sí, somos aquí en la calle y que... No, amor. Cuando empecé a cambiar solo como me vestía, empecé a recibir miradas de otra forma. Ok. No como con un deseo sexual, así, "Uish, mami, que digo, véngale". No, era más como, qué bonita. Respeto más bien. Exacto, como qué bonita. Camina lindo. Admiración. Me inspira. No sé, se ve tranquila, se ve feliz. No necesita llamar la atención de 800.000 formas y con esos shorts que, por cierto, horribles shorts. No nos puede compartir una fotico para mostrar. No, eso está en la caja, eso está por allá en la caja de Pandora y se va a quedar por allá. Ok. Ya, cambié. Y desde ahí dije, cambiar no es malo. Ok. Cuando yo hice esa transición de los shorts feos de jean a ese pantalón, que era un pantalón espectacular, así como un patrón, eran blanco con negro, un patrón divino. Yo ese pantalón lo arreglé ¿Todavía lo tantas tienes? veces. No. Oh, ok. Amor, eso fue hace tantos años que ya ese pantalón lo usaba tanto que ya se gastó demasiado, yo no lo podía usar. Pero ya. Y desde ahí entendí qué es lo que yo quiero ser, yo. Ok. Porque primero me lo tengo que creer yo para que la gente se lo pueda creer. Y me volví de la noche a la mañana.
Me volví súper segura. ¿Tú crees que por la ropa, o sea, tu seguridad vino en la forma de cómo te vestías? No, pero creo que yo siempre me quise vestir así. Eso era como la forma en la que yo expresaba quién soy yo, ¿sí? Ok. Pero no tenía la plata para vestirme así, amor, ese pantalón. Cuando me di cuenta que no, te puedes vestir bonito como tú quieres expresarte. Y claramente la ropa que tú usas te da confianza y te da seguridad. Pero no podemos decir que por no tener plata no se tiene que vestir feo. Exacto, No. porque yo no tenía plata y aún así me estaba vistiendo mucho Mejor. más bonito, diferente, con la misma plata. Es más, yo me acuerdo que hasta con la misma, casi que la misma ropa, yo simplemente empecé a entender cómo funcionaba este mundo de la moda, la cosa, lo que sea, y empecé a cambiarla. Ok. La cosa es que simplemente fue mi forma de expresar cómo yo me quería sentir, como una proyección. ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién Ok. soy ahora y quién quiero ser? Y empecé a vestirme, aunque después me volví súper rockera, ¿no? Pero una Ok. rockera más como Bacana. chévere, como con estilo, como siempre de Ok, negro, amor. ok, El negro ok. nunca falla. Claro ejemplo. Claro ejemplo. Pero sí, ese momento, al darme cuenta de que la forma en la que me miraban las personas en la calle, y no solo hombres, sino mujeres también, cambió. Yo dije, eso es lo que yo quiero reflejar. Yo no quiero que la gente me siga mirando como, "Uy, man, qué rico". No. Como que me ayudó a ser segura. Y al final, cuando alguien me miraba así feo, me valía verga. Porque es Ok. que yo Tú ya te yo sentías ya me cómoda. sentía cómoda y yo encontré como mi forma, yo me encontré, pum, Camila, que soy Leo, por cierto, entonces, amor, los Leos brillamos siempre, tú sabes. Oh, yo Estaba no sé, no destinada tengo a ser. idea de signos. ¿Yo qué soy? Yo soy Aries. Bueno, somos parecidas, Ok. somos signos de fuego, Ok. por eso creo que estamos aquí hoy. Creo que tenemos que contar cómo nos conocimos y es la segunda vez que nos vemos. Es la segunda Es la vez. segunda. Ay, hombre. Ok. No, de hecho es la tercera vez que nos vemos. Bueno, sí, o sea, pero a Pues ver. de vista. No, exactamente, pero de compartir como amigas es la segunda vez. Es la segunda La vez. segunda vez, sí. Bebé, o sea que todo fue después de eso tu forma Fue de... una decisión que yo tomé internamente. Fue una decisión. La decisión que yo tomé fue: cambiar no está mal. Ok. Cambiar no está mal. Cambiar es parte de nosotros. Y yo, o sea, mi interpretación de eso fue cambiar mis shorts por unos pantalones. Esa fue como mi interpretación. Pero cualquier interpretación está bien. Simplemente fue dejar el miedo al cambio. Ok. Y empezar a hacer lo que yo quería hacer en un futuro, empezar a hacerlo desde ya. Y Ok. como visualizarme a mí misma y ya, y me vale verga. Y si yo me voy a sentir como millonaria porque yo voy a ser millonaria en un futuro, amor, yo empiezo a visualizarme y Desde actuar como ahora. si yo fuera millonaria, sin los gastos de millonaria, porque, amor, no hay plata. La ley de la atracción, me encanta. Te encanta. Y yo también, pero soy de las personas que piensa que hay que trabajar duro por eso. O sea, no es simplemente como decir, quiero 10 millones, quiero 10 millones, quiero 10 millones. Ajá, hay que estar Quedarse haciendo, aquí rascándose sentada, la ajá. barriga y... No, de hecho, fue la vez en la que yo descubrí que sí funcionaba. Ok. Que yo no lo estaba planeando, pero sin querer yo lo manifestaba todo el tiempo. Y fue, yo hace 2 años más o menos, porque voy a cumplir 2 años en Dubái aquí en noviembre, entonces, digamos hace 2 años y medio, casi 3 años, yo quería viajar y conocer el mundo. Ujú. Y estaba todos los días pensando cómo voy a conocer el mundo. Quiero salir de acá, quiero ir a conocer, quiero vivir en otro lado, jalas. Ok. Todos los días, ¿qué voy a hacer? No sé, yo tenía en la cabeza el sueño de la visa americana porque según la gente era lo más chingada, el sueño americano, bueno, ir a Estados Unidos o a Australia. Empecé a averiguar todos los días cómo me voy a ir del país, cómo me voy a ir del país. Todos los días me levantaba y lo primero que pensaba era cómo me voy a ir del país. Ok. ¿Qué voy a hacer? Yo me veo a mí, o sea, yo me veo viajando por allá en las Noruegas, en las Netherlands, en las Francias. Ok. Yo no quiero estar acá, ¿sí? Ok. Y ese fue como, yo estoy hecha para viajar por el mundo. Ok. Todos los días, amor.
Yo sí, ya era como, yo no me daba cuenta, yo era todos los días pensaba, me voy a ir del país, no quiero estar acá. Y un día actualicé, abrí la aplicación de LinkedIn y dije, yo no tengo nada acá, yo ni siquiera sé para qué tengo esta aplicación. Entonces yo la actualicé y puse mi experiencia. Y ya, y me fui a dormir. Al día siguiente me llegó un mensaje de una señora que trabaja en Atlantis de Palm, Dubai, diciéndome, Camila, tenemos un proyecto, un restaurante latinoamericano, que estamos buscando bartenders de Latinoamérica. Dime si estás interesada en una entrevista. Y yo, ¿what? Tráfico humano, amor. Claro, no es lo primero que piensa es, obvio, no, aquí me van a esto secuestrar, es falso. me van a... Claro, yo dije, pues, ¿qué es esto? Es tráfico humano. Eso es falso. Y además Dubái. O sea, uno tenía Dubái allá en la cima del mundo, el lugar más, o sea, nada que ver con que tú pudieras ir a ver a Dubái, ¿sabes? O sea, yo, no. Entonces mi exnovio en ese momento tenía un amigo trabajando en el hotel. Y le preguntamos y él dijo, sí, es cierto, yo estoy aquí viviendo. Y yo, ¿what? Ok, le respondí a la chica, traductor Google, more, porque mi inglés no era malo, pero mi inglés era muy macheteado. Ok. Ah, sí, una entrevista. Ok, vamos a tener una entrevista en una semana. Y yo, fuck, ¿una semana? Y la tenías que hacer en inglés. Claro, amor, aquí la gente no habla español, aquí te hacen las pues, entrevistas sí, en inglés. Obvio, ajá. Y yo, ¿what? Ok. Yo, mira, en mi cabeza, yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? Yo no me la creía. O sea, ¿estabas contenta, asustada o como Yo estaba en más shock. bien En shock. 50-50? Ajá, sí, o sea, yo era como, "Ay, igual lo voy a hacer porque yo creía que era mentira. Y aún así él me había dicho que su amigo estaba viviendo acá. Yo decía, es mentira. Y me preparé, yo hice mi speech, me preparé todas las preguntas que según en mi cabeza en TikTok me habían dicho que me iban a preguntar. TikTok, Google. Yes, no. Al final tuve una entrevista, la primera la perdí porque la diferencia de horas yo me confundí. Ok. Y aquí todo lo leen en horas del ejército, o sea, 12, 13, 14, 15, 16, nada. Formato de 24 horas. Creo. Yo me confundí, perdí la primera, la segunda, empecé, ay, bueno, cuéntame de ti, cuéntame la historia más chistosa que hayas tenido tú trabajando en el bar. Mora, a mí, el TikTok no me dijo que me iban a hacer esa pregunta y yo estaba... Dios mío. Pero bueno, gracias a Dios mi inglés no era tan malo, entonces sí, pues me defendí, lo que sea. Solo tuve una entrevista de 25 minutos. Ok. Y luego me dijeron, ay, sí, te queremos informar como a la semana que si pasaste, fuiste seleccionada, nada, te vas a venir para... Es como en el Factor X, te vas para Bogotá. No y yo, te ¿qué? creo. Baby, yo alisté todo. Yo... Pero en ese momento tú ya creías que sí, o sea, te sentías segura de que ibas a llegar a Dubái y que ibas a estar bien, o sea, que era una empresa confiable, que era... No yo era lo busqué, tráfico. sí, yo lo busqué ya después, busqué demasiado, amor, yo soy una ñoña. Yo también. Yo soy la super ñoña, o sea, yo me puse a leer todos los artículos de los artículos de los artículos, me leí toda la misión y visión de la empresa, Ajá. yo llegué aquí ya sabiendo todo lo del hotel donde estaba, vi los videos en YouTube de 1 hora de la gente hablando de qué es vivir en Dubái, cómo es vivir. Bueno, yo me preparé muchísimo mentalmente, me vine para Dubái, yo estaba en shock, yo no estaba lista para dejarme el país, pero eso fue lo que yo había llamado. Okay. Por más de 1 año yo decía necesito irme al país y la oportunidad me llegó porque abrí la aplicación y dije, ¿qué es esto? La voy a actualizar mi experiencia. Todo mediante LinkedIn. Y ya, y aquí estamos, amor, 1 año y medio después. Es un sueño. Ya fui a Italia. Bebé, claro, ya fui que a es un Grecia. obvio. Amor, o O sea, sea, estás viviendo que yo estoy viendo ahora lo atraje la Camila de hace 2 años, que todos los días estaba buscando información, que todos los días estaba en mi cabeza pensando en visualizándome a mí misma viviendo fuera del país. Yo no tenía Dubái en mi cabeza, nunca. ¿En algún momento pensaste como límites respecto al dinero? Es decir, parce, como que, pero ¿cómo si no tengo la plata para pagar pasajes? ¿O tenías el dinero, o tenías el recurso para decir me voy? No. ¿O simplemente lo estabas visualizando? Salir de Colombia como colombiano es muy difícil.
es muy difícil ser un colombiano de estrato bajo o estrato medio. Para poder salir del país, todos los lugares que yo averigüé eran de 25 millones como mínimo. Dime tú en qué momento vas a ahorrar 25 millones totalmente. ahorrados, o sea, que no necesites por cuánto tiempo, ni siquiera en que 5 años tú vas a poder ahorrar 25 millones. O sea, si hablamos del mínimo de Colombia, Exacto, bebé, no, o sea, estás solo cubriendo arriendo, y yo ganaba transporte y más del alimentación. mínimo, pero más del mínimo quiere decir que todas formas tienes que pagar arriendo, comida, transporte, el plan del celular, la comida de las gatas, la arena de las gatas, el mercado, que marica no es muy alcanzas, duro, ahorrar no no alcanza. alcanzas. Entonces Dubái fue, ¡pum! Camila, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí, véngase, le pagamos Qué el emoción. tiquete, le pagamos la acomodación, transporte, absolutamente todo lo que necesites, el seguro médico, no pago servicios. Parece fue como Dubái. Bebé, qué locura, qué bendición, parce. Qué bendición. Y yo no creo que me hubiera llegado a algo así si yo Sí. no hubiera querido algo así. Ajá, si no lo hubieses visualizado, si no lo hubieses trabajado también. Exacto. Porque lo que decíamos, la ley de la atracción funciona obviamente, pero ¿y qué estás haciendo para? Exacto. Entonces, es como mucha gente dice, es que yo, no, es que personas, obviamente es normal quejarse, pero hay personas que se quejan demasiado y dicen, pero es que yo no tengo esto, o por ejemplo, es que yo quiero bajar de peso, o yo quiero subir de peso, y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo Exacto. para hacer lo que tanto deseas? Exacto. No, Nada. Ah, bueno, pues siga esperando Pues a sigue ver. así, porque tampoco Porque es... no es por arte de Sí, magia, eso, tienes no es que por arte de trabajarlo. magia. Esfuerzo, mente, prepararte, hacer sacrificios. Y con sacrificios yo me refiero a tienes que quedarte estudiando, tienes que dejarte tal vez salir a tomarte una pola todos los viernes, todos los domingos y todos los días sabes que mejor voy a ir a mi casa a estudiar. ¿Por qué? Porque tú en ese momento tú te estás visualizando en un futuro de que sí, yo dejé de salir un poco y dejé de salir ahora, pero en 5 años yo voy a estar mucho mejor Exactamente. en lo que estoy ahora, porque estoy haciendo esto mismo que estoy haciendo. ¿Sí me entiendes? Me gustaría como decir, como un consejo, el tema básico fue las redes Sí. sociales. El consejo que yo podría darle a las personas que lleguen a ver este video es más como la comparación no es mala, con tal de que te inspire. Si no te inspira, te hace daño. Entonces, aléjate de todas las comparaciones que no te inspiran a ser mejor persona. ¿Sí? No te compares con la vieja o con las viejas que están completamente operadas, que literalmente casi que todas las cosas que ellas reflejan es un estándar de belleza imposible que ellas mismas crearon. Es como, no te compares, que si no tienes labios como esta vieja no eres linda, es falso. Que si no tienes las tetas como esta vieja no eres linda, es falso. Que si no tienes el BBL como esta vieja, es falso. Pero lo importante es que tú encuentres la belleza en ti. Y no estoy hablando de, tienes que tener toda autoestima por las nubes siempre y no tener inseguridades y ser súper segura, porque no es cierto. No todos tenemos inseguridad. Simplemente, sí, te sentiste insegura hoy, mañana me vale lo dejo atrás y ya, la más poderosa y voy a caminar como una diosa a donde sea que esté, porque si yo no me lo creo, nadie me lo va a creer. Simplemente lo que ves, la gran mayoría del contenido que consumimos hoy en día está hecho para que nos quedemos consumiendo el contenido, pero si tú realmente sientes que hay algo que te puede empezar a llegar a afectar, no lo hagas, deja de consumir el contenido que te hace daño. Simplemente limita tu tiempo en las redes sociales y no te compares tanto con todas las personas. Sí, yo creo que la clave es como que entender quién eres tú, aceptarse como somos, como amarnos, como darnos el valor como persona, no, como tú dices, compararnos, pero de pronto sí hay una inspiración, pero si no, es mejor como alejar ese tipo de cosas. Si tú ves que estás siguiendo una cuenta que te hace sentir mal, que te hace sentir así, pues parce, no la sigas y empieza a trabajar en ti mismo. Lo que yo empecé a hacer hace un tiempo atrás es como que yo limito mi tiempo en redes sociales. Yo configuré mi Instagram como que yo lo utilizo solo 1 hora al día. Entonces Instagram, cuando yo ya utilizo 1 hora, Instagram me dice,
el tiempo de yo no sé qué, como que ya. En pantalla, o sea, ya. O sea, como que ya, sí, ya cumpliste la hora Ya, de hoy. sí, ya, Entonces, chao. como que uno empieza a ser más consciente, como que, parce, ya estuve una hora en Instagram, o ya estuve una hora en TikTok, o ya estuve esto, como que ser un poco más consciente a la hora de utilizar redes sociales y no volverlo como eso principal en nuestras vidas. Bueno, pues nada, Cami, muchas gracias de verdad Ay, por aceptarme baby. esta invitación. Gracias por invitarme, me encantó. La primera vez que lo hacemos, que yo hago algo así, muchas gracias. Sí, la mía también, y para mí es un placer haberte tenido a ti hoy aquí. Y pues nada, si ustedes están viendo este video ahora es porque funcionó y se ve bien, Literal. y ya está público. La edición. Pero nada, de verdad muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. El siguiente episodio no sabemos todavía de qué se va a tratar, pero siempre van a ser cositas como de ese tipo, como lo que hablamos Charlas hoy, reales. como charlas reales, sí. Entre amigas. Entre amigas, exacto. ¿Qué pensamos? Besos, bye. Ay, me encantó. Ay, de verdad, ay, nos va a ir súper bien. Amén. Ese video va a quedar espectacular. Pues la idea, creo que ahí fue.